Hermanos, hermanas, amigos, familia. Hoy estamos 20 de septiembre del 2020. Han pasado más de 6 meses desde que empezó la pandemia y nadie se imaginó que esto podría ser ni tan largo ni que hubieran tantas muertes. Hemos sido sorprendidos todos por esta situación tan adversa. Y hoy por hoy nadie puede negar que el Señor está en control de todo y que Él es el único que va a poder terminar con esta pandemia. Por eso es que en nuestras reuniones de oración estamos clamando al Señor y suplicándole para que esto termine. La palabra que vamos a compartir el día de hoy lleva por título Preparad el camino al Señor. Y para empezar esta palabra es muy importante que tengamos por clarísimo y por ciertísimo que toda la palabra que tenemos escrita en la Biblia ha sido enviada por Dios a través de esos santos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos muchos versículos que nos lo dicen así y tenemos que tenerlo por claro y por ciertísimo, que eso es una verdad, es una realidad. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Otro fundamento importantísimo que tenemos que tener como válido al escuchar su palabra está en Mateo, donde dice, Mateo 5:18, hay un versículo claro que va a detalle de cuánto de la palabra es cierto, cuánto de la palabra se cumplirá, donde dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y este versículo nos muestra claramente que no es que se va a cumplir una parte de la palabra y otra parte no se va a cumplir. Se va a cumplir el 100% de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada versículo que está escrito en esa palabra, que ha sido inspirada por el Santo Espíritu de Dios, se cumplirá. Y eso lo tenemos que tener por muy cierto. Eso está también en 2 de Pedro 1:21, donde dice que nunca la profecía, nunca fue traída por voluntad humana. O sea, no podemos decir, como dicen algunas personas, es que eso lo han escrito los judíos, menospreciando la palabra, o es que eso lo han escrito hace tantos miles de años, y eso ya no tiene validez el día de hoy. Eso no es así, porque dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener esto como algo muy claro y muy cierto. Porque cada vez que nosotros escuchamos la palabra, abrimos nuestra Biblia, es el mismo Dios el que nos está hablando y el que nos está recordando. El que inspiró a esos hombres está trayendo a vida la palabra en este año, en este día, en este tiempo. Y también hay una parte muy importante que está en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, donde Jesús se presenta como ese Dios que está desde el principio y se va hasta el fin, donde como ese Dios que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en Apocalipsis 1:8 dice claramente, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Claramente se ve que el Dios creador de los cielos y la tierra, del principio y del fin, regresará. Jesús dijo esto de sus labios después de anunciar la traición de Judas. Dijo, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Existen claramente 6 señales
de profecías bíblicas que están escritas en Mateo 24. Mateo 24 es un libro que habla de estos tiempos, que habla de los tiempos del fin. Y yo quiero mencionar en una forma más causal, digamos, antes de que vayamos a leer Mateo 24. En Mateo 24, por ejemplo, ese fue un libro que fue escrito en los tiempos en que Jesús estuvo acá en la tierra. Este libro habla claramente de lo que Jesús dijo, porque esto lo dijo Él con sus labios. Esto está en las Biblias que tenemos, resaltado en rojo, lo que Jesús habló. Tenemos escrito con claridad todos estos versículos de Mateo 24, donde al leerlos podemos tener claramente la presencia de Jesús frente a nosotros, hablándonos y mostrándonos y advirtiéndonos de todo lo que va a ocurrir. Por ejemplo, nos dio desde ese tiempo, hace 2020 años, las profecías de lo que iba a ocurrir, las advertencias, ¿no? De que iban a haber aparición de guerras. Cuando Jesús estaba con los discípulos, no habían guerras en ese momento, había paz en el mundo en ese instante. Sin embargo, Él dijo como advertencias que iban a haber aparición de guerras, que iba a haber aparición de hambrunas, que iban a haber terremotos, que iban a haber pestes en diversos lugares. Según las estadísticas, hoy podemos saber que han habido 1.637 terremotos en los últimos 20 años, una cantidad de terremotos como jamás se pensó. Jesús también nos advirtió acerca de los falsos profetas, que vendrían muchos falsos profetas diciendo en su nombre: yo soy el Cristo, miradme a mí, seguidme a mí. Nos advirtió también y nos dijo que iba dentro de las señales, iba a ser una muy importante, que era la predicación del Evangelio. De ese evangelio que todavía no había sido escrito en el momento que Jesús estaba acá, pero que Él ya daba señal de lo que ocurriría y de que el evangelio sería predicado a toda criatura en todo el mundo. Pero eso, ni siquiera cuando yo era chica lo pude haber cumplido, porque eso se ve cumplido ahora, en este año. ¿Por qué en este año? Porque estamos en el 2020 y la internet, la computadora ha permitido que el evangelio llegue hasta los lugares más recónditos de la tierra. También Jesús nos habló de la profecía de Daniel 12, que iba a ser cumplida, hablando de los tiempos del fin. Habló de la gran tribulación, que iba a haber una gran tribulación, cual nunca la ha habido hasta estos tiempos, y que ni la habría. Hoy estamos viviendo tiempos de gran tribulación, tiempos de mortandad como nunca lo ha habido. Y lo comentamos entre nosotros, con nuestra familia. Cuando nos enteramos que alguien se enferma, estamos orando. Como cuando nos enteramos que alguien ha fallecido por el COVID, nos ponemos tristes. Conversamos al respecto. Y nos parece como una pesadilla de la cual nunca nos vamos a levantar, que nunca va a acabar. El Señor también nos advirtió en Mateo 24 acerca de la restauración de Israel. En ese momento, Israel, no sabíamos todas las adversidades que iban a haber contra Israel. Israel recién ha sido reconocido como país en el año 1948. ¿Han pasado cuántos años? 72 años desde que Israel fue reconocido como país. Y Jesús ya nos estaba advirtiendo todas estas señales acerca del segundo regreso de Jesús a la tierra. Y todas estas señales, que ya las hemos comentado, estas 6 señales, han sido cumplidas, están ya cumplidas en Mateo 24, han sido ya cumplidas, pero fueron dichas por Jesús. Y en Mateo 24, ¿cómo estaba Jesús? Si me acompañan a leer en el verso 3, vamos a ir saltando algunos versículos. Dice que Él estaba sentado en el monte de los olivos.
Y los discípulos se le acercaron preguntándole, ¿cuándo serán estas señales? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos querían saber, porque ya Jesús les había advertido que Él iba a morir en una cruz, que Él iba a morir por nuestros pecados, que a Él lo iban a crucificar. Entonces los discípulos no entendían bien lo que Él les decía, pero ellos siempre querían jalarle un poco más la lengua, que Él les explique un poco más. Y Jesús siempre andaba con sus 12 discípulos, se sentaban alrededor de Él, les decía las bienaventuranzas, les decía las parábolas, les contaba lo que ocurriría como historias muy interesantes. Y una de estas fue Mateo 24. Y Jesús les dice a sus discípulos, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Todavía no había ocurrido, por supuesto, ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Eso fue más de un siglo, casi 2 siglos después de que Jesús estuvo en la tierra. Y Jesús les dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy estamos viviendo el coronavirus, una peste que está arrasando con miles de personas en todo el mundo, en todos los países, aún los más adelantados, y dice que esto será principio de dolores. Lo que hoy estamos viviendo, hermanos, hermanas y amigos, es principio de dolores. Y dice que entonces, en ese tiempo, os entregarán a tribulación y los matarán. Acabamos de ver hace poco en la China cómo han matado a cientos de personas porque eran cristianos y los forzaban a que renieguen de su fe, a que digan que no creían en Jesús, que no creían en la palabra de Dios. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes. ¿Y qué ocurrió? Los mataron. Hemos estado orando también por eso. Y hoy podemos ver que es una realidad. Dice que unos a otros se aborrecerán y que muchos falsos profetas se levantarán. Vemos que ahora hay tantas religiones falsas. A tal punto hemos llegado en este año 2020 que hay la religión del 666. La tenemos en Perú, la tenemos en Lima, la tenemos con grandes letreros diabólicos, levantando a Satanás como su Dios. Esa es la realidad que estamos viviendo en este momento. Y dice la palabra también en el verso 12 de Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad se ha multiplicado geométricamente. Nunca hemos visto tanta maldad como la hemos visto en este último año. Hemos visto, yo he podido ver seguramente con muchos de ustedes, en la televisión, por ejemplo, la matanza, la crueldad que ha habido en estas revueltas que han habido en Estados Unidos por este policía que mató poniendo la bota sobre su cuello. Y hemos visto cómo se han vuelto tan agresivos, tan fuerte ha sido esta expresión de ataque de unos a otros, pateándose, insultándose, destruyéndose. Y hoy podemos ver, aún en nuestro país, cómo la maldad se ha multiplicado, cómo los robos, cómo las personas hacen caso omiso a lo que la autoridad propone y dice. La maldad se ha multiplicado y por esta causa el amor de muchos se enfriará. Y vemos que el amor se ha enfriado, pero el Señor nos habla a nosotros, a su pueblo. Dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Y después dice la palabra que será predicado este evangelio, lo que Jesús advirtió
a toda criatura, para testimonio a todas las naciones. Y dice la palabra también que los que estén en Judea, como diciendo, están en un lugar, huyan a los montes, huyan a un lugar secreto, huyan a un lugar seguro. Los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, nos da advertencias de que la adversidad va a ser muy grande. Y hay una palabra que a mí me entristece muchísimo. Hay un versículo que está también acá en Mateo 24 que dice, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque dice que habrá gran tribulación. Y dice también su palabra en el verso 22 que si estos días de gran adversidad no fueran acortados, nadie sería salvo. Imagínense, ¿a qué punto puede llegar el extremo de maldad, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad? Que dice el Señor que Él acortará estos días, porque si no los acortara, nadie sería salvo. Dice que se levantarán falsos profetas y falsos cristos en verso 24. Y bueno, todo Mateo 24 está lleno de advertencias de que la tribulación que va a venir sobre la tierra va a ser una tribulación muy grande y muy fuerte. Pero el Señor sabe de esto y nos ha advertido para que no estemos atemorizados, para que más bien cuando veamos que todas estas cosas ocurren, podamos poner nuestras vidas a los pies de Cristo, podamos saber que los tiempos están cerca, que los tiempos se están acortando, que los tiempos se están cumpliendo, que toda la palabra de Dios ya está siendo cumplida y es una realidad en nuestras vidas. Dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué más vamos a ver sobre nosotros? Quizás caer meteoritos. Ya hemos visto la luna roja. Yo de pequeña nunca había escuchado de la luna roja. Ya ahora, en estos últimos años, la estamos viendo todos los años. Estamos viendo también, dice la palabra, que después de todas estas cosas, en el verso 30, algo muy importante y puntual, que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, tristemente dice esto, que lamentarán todas las tribus de la tierra y que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, como dice la palabra, donde se juntarán sus escogidos de los cuatro vientos en toda la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando el Señor venga a la tierra, dice que muchos lamentarán. Ese es un lado de la historia. El otro lado de la historia es que sus escogidos serán arrebatados con Él en los cielos y que se unirán a Él, que Él dirá, Espíritu, ven a mí. Él llamará a sus escogidos, Él llamará a los que tienen esa doble porción del Espíritu Santo y seremos uno con Cristo. Y esos tiempos se están acercando. Y Él nos está dando tiempo todavía para que podamos poner nuestras vidas en arrepentimiento delante del Señor, para que podamos todavía reconocer nuestros pecados, para que podamos seguir limpiando nuestras vidas, para que podamos seguir purificando nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro ser completo, para que podamos seguir lavando nuestras ropas en la sangre del Cordero. El Señor nos está dando tiempo
hermanos, hermanas y amigos. Y quizás hay alguien que está escuchando esta palabra, que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Bueno, yo te quiero decir hoy día que el amor de Dios te quiere alcanzar y que Él te está dando tiempo para que te acerques, que la puerta del Señor todavía está abierta, que los tiempos todavía están cercanos, los tiempos del fin, pero todavía nos está dando tiempo para que vengamos delante de Él en arrepentimiento y en fe, a decirle: Señor, quiero vivir por ti y para ti, quiero leer tu palabra todos los días, quiero conocer el plan que tienes para mi vida. Quiero conocerte, Jesús, íntima y personalmente. El Señor nos dice que aprendamos de la higuera, de Israel, que miremos a Israel. ¿Qué está ocurriendo con Israel ahora? El día de hoy por la mañana, durante esta semana, se está diciendo todo el tiempo en las noticias ese acuerdo de paz que se ha firmado, que ha hecho Donald Trump con Israel y con los enemigos de Israel, con las naciones árabes. Se ha hecho algo que nunca se había hecho por siglos. Y esto está dando también advertencia que la paz, dice que cuando se diga paz, paz, también será una de las señales de la segunda venida de Cristo. Y ahora se va a decir paz, paz, lo que nunca se ha dicho entre las naciones que han estado en guerra por tantos siglos. Dice que no pasará esta generación. Dice que veamos a Israel y que cuando veamos que todas estas cosas acontecen, conozcamos que está cerca, que está a las puertas. Y que de cierto os digo, dice el Señor, desde que Israel se hizo nación, que es el año 1948, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La palabra dice claramente que la edad del hombre es 80 años, 70 años y en los más robustos 80. Hoy podemos ver que el hombre llega hasta 90 años y aún hasta 100. Pero dice que no pasará esta generación. Estamos cerca a que esta generación llegue a lo máximo de la edad que está considerada en la palabra de Dios. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, el Señor dice, pero mis palabras no pasarán. Yo quiero que todas estas palabras, dice el Señor, sean verdad para ustedes. Que todas estas advertencias que Jesús nos ha dado puedan ser una realidad en nuestras vidas, puedan ser una verdad que sea tan absoluta para nosotros, que nosotros podamos realmente arrepentirnos y volver al Señor y dejar cualquier indiferencia que haya en nuestro corazón, esa vida superficial, dedicada solamente a lo natural. El Señor nos ha dado tiempo para ser sabios. Nos ha dado tiempo para analizar nuestras vidas. Nos ha dado tiempo para que cuando Él venga en las nubes por segunda vez, porque Él ha dicho que todo ojo le verá, algunos para dolor, para arrepentimiento y para vergüenza, y otros para el arrebato que Él está preparando y quiere darnos un tiempo a todos, aún a su pueblo, aún ese pueblo elegido por el Señor, aún a nosotros que nos consideramos tan bienaventurados, tan bendecidos, aún a nosotros, para que nos arrepintamos, porque no podemos decir que nuestras vidas son perfectas al 100%. Quizás sí, nuestras vidas han sido emblanquecidas, han sido limpiadas de lo que éramos hace, 20 años, 30 años, 40 años, cuántos años tenemos de creyentes. Y nuestras vidas han cambiado, pero aún necesitamos seguir cambiando, necesitamos seguir amando más a Dios, necesitamos seguir dándole el control de nuestro corazón. Y
y pidiéndole también que nos llene con esa doble porción que Él quiere darnos, que Él dice que Él dará a los que se lo pidan. Y esa historia está claramente escrita en las vírgenes, las 10 vírgenes. Eran 10 vírgenes, que eran 10 creyentes, tipifican a 10 creyentes, que esperaban al esposo. El esposo es Jesús. 5 eran sabias y 5 eran insensatas. 5 tenían doble porción de su Espíritu Santo, tenían doble aceite, tenían aceite para sus lámparas, para que nunca se apaguen. Y 5 eran insensatas y tenían sus lámparas a media luz, podríamos decir. El esposo llegó en un momento que nadie esperaba, en un abrir y cerrar de ojos. Y las vírgenes insensatas tuvieron que ir a comprar aceite. En ese momento llegó el esposo. Y cuando ellas regresaron, ya el esposo se había llevado a sus 5 vírgenes prudentes. ¿En dónde queremos estar? Jesús no quiere que nadie se pierda, mucho menos nosotros, que ya le hemos recibido en nuestro corazón. Y por supuesto también todos aquellos que no le conocen y que no lo tienen como el Dios verdadero. Él quiere alcanzar a todos, pero quiere darnos este tiempo extra, nos está dando este tiempo extra en su amor y en su misericordia. Y el Señor dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 9 y 10, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Qué amoroso que es Jesús, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que tú perezcas. Él no quiere que yo perezca, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual cielos y tierra con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Jesús, cuando estuvo en la tierra, comenzó a predicar. Juan el Bautista primero. Juan el Bautista vino antes para decir: arrepentíos, arrepentíos. Él gritaba por las calles: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todos lo veían seguramente como un loco en ese momento. Jesús todavía no había hecho su aparición, pero ya estaba acá. Y él también lo dijo cuando empezó su ministerio. Está en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y el Señor quiere, Él rogaba con ese amor, y hoy también nos está rogando, nos está suplicando con ese amor eterno por el cual fue a morir a la cruz, con ese amor que nos ha amado a cada uno de nosotros, que no desechemos esta oportunidad tan grande que Dios nos da de tener la vida eterna y de poder ser arrebatados con Él cuando Él venga por segunda vez. ¿Ustedes anhelan ser arrebatados con Jesús? Yo sé que sí. Yo sé que todos nosotros anhelamos ese momento. Ayer hablaba con una hermana y fue precioso pensar en este momento. Fue precioso imaginarnos, solamente proyectarnos a este instante tan precioso, a este abrir y cerrar de ojos, y a decirle al Señor que, Señor, queremos que nos limpies, que nos purifiques. No queremos sembrar para la carne, no queremos cegar corrupción, queremos sembrar para el Espíritu, y del Espíritu segaremos vida eterna. El Señor nos dice claramente en el libro de Apocalipsis, este es el último libro de la Biblia, Apocalipsis 22. Este último libro de la Biblia lleva por título
La venida de Cristo está cerca. Es el último libro de la Biblia. Y dice, por ejemplo, en el capítulo 22, verso 7, el último libro de la Biblia dice así: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bendito eres tú, bendita soy yo. Si yo creo a todas las promesas de Dios, si yo creo a todo lo que dice en Mateo 24, si yo creo a todo lo que dice en Apocalipsis 22, que el Señor se presenta como el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, seremos benditos, bienaventurados, si guardamos las palabras de la profecía de este libro. Y en el verso 12 nos dice: he aquí, yo vengo pronto. Y algo más que es precioso: y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Todavía nos está dando tiempo para que nuestra obra mejore, para que nuestra obra sea aún mayor, para que nuestro amor por Jesús sea aún mayor, para que nuestra pasión por Cristo pueda crecer, para que no nos quedemos como estamos, sino que aumentemos nuestra fe, aumentemos nuestro amor al Señor, aumentemos la purificación de nuestra vida, la perfección de Cristo en nosotros. Bueno, esta era la palabra que tenía para compartir con ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. Reconociendo ahora que estamos en los tiempos finales, sabiendo que toda esta palabra ha sido inspirada por Dios, sabiendo que no pasará una coma ni una tilde sin cumplirse, yo los quiero invitar a cantar un cántico hermoso, precioso, en el cual vamos a reconocer a Jesús, quien fue, quien es y quien ha de venir, al único Dios verdadero. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por cada hermano, cada hermana, cada amigo que está escuchando esta palabra. Señor, te pido que tú toques sus corazones y que nos ayudes, Señor, a reconocerte como ese Dios único y todopoderoso. Te amamos, Señor Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama: prepare el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación.
¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha